Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando con muchísima anticipación, y es que vamos a desentrañar un misterio que ha estado circulando en el mundo del espectáculo turco y francamente en el corazón de muchos de sus fans. Kerem Bürsin agradece a Hande Erçel, ¿es por amor o por algo más? Sé que el título ya les ha picado la curiosidad, y créanme, tenemos mucho de qué hablar. Así que si todavía no están suscritos a nuestro canal, les invito a que le den ese botoncito rojo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos creando contenido súper interesante sobre sus celebridades favoritas y estoy seguro de que les va a encantar. Ahora, vayamos al grano. La noticia ha sido todo un revuelo. Kerem Bürsin, ese actor carismático que nos robó el aliento en series como Sen Kalkam, ha hecho unas declaraciones que han puesto a todos a especular. Y es que después de una relación que acaparó portadas y alimentó sueños de fans por todo el mundo, la pareja que formaron Kerem y Hande Erçel, también una estrella en ascenso, tomó caminos separados. Sin embargo, recientemente Kerem ha tenido unas palabras para Hande que han resonado con fuerza. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente? Y lo más importante, ¿qué significa todo esto? Bueno, para entender el contexto, tenemos que retroceder un poco. Kerem y Hande no solo compartieron pantalla en Sen Kalkam, sino que también su química traspasó la ficción para convertirse en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama mediático. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones juntos y la evidente complicidad que proyectaban crearon una base de fans inmensa que los apoyó incondicionalmente. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos. Pero como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones y las interacciones entre figuras públicas rara vez son sencillas. Recientemente en un evento o quizás en una entrevista, no está del todo claro el escenario exacto, pero la información que ha llegado a nosotros es que Kerem Bürsin, al ser preguntado sobre su relación pasada y sus sentimientos hacia Hande Erçel, ha expresado gratitud. Y no es una gratitud cualquiera, sino una que parece llevar un peso emocional significativo. Se habla de que agradeció a Hande por el tiempo compartido, por el aprendizaje mutuo, y por lo que, según sus palabras, fue un capítulo importante en su vida. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué hay detrás de esas palabras? ¿Es simplemente un reconocimiento profesional y personal de una etapa superada, o hay un trasfondo más profundo, tal vez el eco de un amor que, aunque ya no sea romántico, sigue existiendo en alguna forma? Analicemos las posibles interpretaciones. Por un lado, tenemos la versión más pragmática y madura. Las personas crecen, las relaciones evolucionan y a veces, el amor romántico se transforma en un profundo respeto y aprecio por el camino que se ha compartido. Kerem, al ser un profesional y una persona pública, podría estar simplemente expresando su agradecimiento por la experiencia, reconociendo la influencia positiva que Hande tuvo en su vida, tanto personal como profesionalmente. Sen Kalkam fue un gran éxito y gran parte de ese éxito se debió a la química entre ellos. Es natural, en este sentido, que Kerem reconozca el papel fundamental de Hande en ese logro y en su propio crecimiento como artista. Un gracias por lo que vivimos o agradezco el tiempo que compartimos y lo que aprendí podría encajar perfectamente en esta interpretación. Es una forma de cerrar un ciclo con elegancia y reconocimiento. Pero, ¿qué pasa si vamos un poco más allá? El corazón humano es complicado, y el amor, en sus diversas facetas, a menudo deja huellas imborrables. La forma en que Kerem se expresó, si fue con cierta emoción o si las palabras tenían una entonación particular, podría ser clave. A veces, un simple agradecimiento puede ser de un sentimiento más profundo. Podría ser que el amor romántico se haya apagado, pero el cariño y la conexión especial permanezcan. Es muy común que las personas que han compartido una relación intensa sigan sintiendo un lazo, una afinidad que va más allá de la amistad. Quizás Kerem se refiere a ese tipo de amor, un amor más sereno, menos posesivo, pero igualmente genuino. Un amor que se traduce en desear lo mejor al otro, en valorar los momentos vividos y en reconocer el impacto que tuvo en nuestra propia existencia. Y aquí entra la parte más jugosa, la especulación. Los fans y nosotros en este canal, nos alimentamos de estas pequeñas pistas. ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? A veces el primer paso para algo nuevo es reconocer el valor de lo que se tuvo. ¿Podrían estas palabras ser un sutil guiño, una forma de abrir una puerta, aunque sea mínimamente? Es un terreno pantanoso, lo sabemos, y no queremos
generar falsas esperanzas, pero tampoco podemos ignorar la posibilidad. El hecho de que Kerem haya elegido expresarse así, en un momento en que ambos están cosechando éxitos individuales, podría indicar algo más que una simple despedida. Además, pensemos en el momento en que se han dado estas declaraciones. Ambos están en la cima de sus carreras. Hande Erçel está triunfando con proyectos internacionales y Kerem Bürsin también está explorando nuevas oportunidades. En este contexto, un gesto de agradecimiento público podría ser una forma de sentar bases para futuras colaboraciones, para mantener una relación cordial en la industria, o simplemente para cerrar un capítulo importante de manera positiva. A veces en el mundo del espectáculo, mantener buenas relaciones es crucial, y un agradecimiento sincero es la mejor manera de hacerlo. Ahora, también es importante ser realistas. Las redes sociales y los medios a menudo magnifican las cosas. Unas simples palabras pueden ser interpretadas de 1000 maneras. Podríamos estar ante un simple acto de madurez y profesionalismo, o ante algo que insinúe un vínculo emocional que aún persiste. Lo que sí es innegable es que la química entre Kerem y Hande era especial. Esa conexión que cautivó a millones no se desvanece de la noche a la mañana, y es posible que, aunque ya no sean pareja, conserven un profundo cariño y respeto mutuo. El titular dice: Kerem Bürsin gracias a Hande Erçel por amor o algo más. Y esa algo más es precisamente lo que nos mantiene intrigados. Podría ser el amor que sentían y que ahora se manifiesta como un aprecio por los recuerdos y el aprendizaje. Podría ser un nuevo tipo de amor, un amor de amistad profunda, o un respeto que trasciende las etiquetas románticas. O, como mencionamos, podría ser simplemente una muestra de profesionalismo y agradecimiento por el impacto que tuvo en su carrera y en su vida en un momento específico. Analizando las posibles motivaciones detrás de este agradecimiento, podemos considerar varios escenarios. 1. El más sencillo, es que Kerem esté siendo genuinamente agradecido por la experiencia. Las relaciones, incluso las que terminan, nos enseñan lecciones valiosas, nos ayudan a crecer y a definirnos mejor. Si Hande fue una parte importante de su vida y de su proceso de crecimiento, un agradecimiento es un gesto natural y maduro. 2. Podría haber un deseo de mantener una buena relación. En la industria del entretenimiento, donde las redes de contactos son vitales, tener una relación cordial con exparejas con las que se compartió un gran éxito es beneficioso. 3. Y aquí entramos en el terreno de la especulación romántica, podría ser un intento de Kerem de mantener una puerta abierta, de expresar que a pesar de la separación, aún hay sentimientos. Tal vez el amor se ha transformado, pero no ha desaparecido por completo. La belleza de estas situaciones es que nos permiten reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. El amor no siempre es blanco o negro. Puede haber matices, puede evolucionar, puede transformarse. La gratitud que Kerem ha mostrado hacia Hande es un testimonio de que las experiencias compartidas dejan una marca, y que incluso después de una ruptura, pueden quedar lazos de aprecio y reconocimiento. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que estas palabras han reavivado la llama de la nostalgia y la esperanza en muchos de sus seguidores. El hecho de que Kerem Bürsin se tome el tiempo de agradecer públicamente a Hande Erçel sugiere que ella tuvo un impacto significativo en su vida, ya sea a nivel personal, profesional o emocional. La forma en que interpretamos ese agradecimiento depende de cuánto deseemos creer en el romance eterno o en la madurez de las relaciones humanas. En resumen, hemos explorado las diferentes capas que rodean las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos considerado la posibilidad de un simple agradecimiento profesional y personal, un deseo de mantener una relación cordial en la industria, e incluso la intrigante idea de que aún puedan existir sentimientos, aunque transformados. Lo cierto es que la conexión entre ellos fue palpable y memorable para todos sus seguidores. ¿Así que fue amor o algo más? La respuesta, como suele ocurrir en la vida y en el mundo del espectáculo, probablemente reside en una zona gris. Es posible que sea una combinación de todo: amor transformado, profundo respeto, gratitud por el viaje compartido y la esperanza de un futuro cordial. Lo que sí queda claro es que Hande Erçel dejó una huella en Kerem Bürsin, y su agradecimiento público es una muestra de ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem Bürsin está simplemente siendo profesional, o hay un trasfondo romántico en sus palabras? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo.
Me encanta leer sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada like, cada comentario nos ayuda a seguir creando el contenido que tanto aman. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.